revisar aquí los exámenes. Bien, si hacemos esto entonces en un orden, pues de hecho es curioso porque, a ver, vamos a hacer la gráfica. Entonces la respuesta de la 1.4.1 sería, ¿cuál sería? Para encontrar, representan mejor, con mayor consolidar los sueldos. Estoy en ese punto porque aquí la mediana nos indica que es 29, ¿no? Ujú. Son 2, 4, 6, 2, 4, 6 y el que está a la mitad es el 29. Les decía, de aquí lo que habría que hacer pues es tratar de situar los valores en una recta numérica, ¿no? Si aquí está el 0 y acá va a estar el 80, acá va a estar el 40, por acá va a estar el 60 y por acá va a estar el 20. Entonces ya más o menos nos podemos dar una idea por dónde andan los valores. El primero es 3, por lo tanto andaría como por aquí. Lo dice que 7, andaría como por acá. 22, 26, 27, 28. Aquí hay uno también, ¿no? 28, luego 29, 31, 31, 38, 58, 65 y 80. Ya viendo más o menos así esta acumulación de valores, ¿cuál les parece que representa mejor al grupo? La media. ¿El promedio Ah, no, o la mediana? yo había puesto la mediana, creo. Sí, la mediana. ¿Y te lo pusieron mal también? Ok. No sé. eh, Creo que estaba bien. Estoy tratando de hecho, aquí veo que en el archivo que me pasaste, la mayoría puso el media Sí, aritmética. media aritmética. Estoy tratando de ver si alguno puso mediana. Yo puse mediana. Aquí pusieron mediana y también se los puso mal. Porque es con la que puedes trabajar, ya que con la moda no podrás, no hay números de datos iguales y con la media aritmética hay valores atípicos. De hecho, sí. Así que, También estoy viendo que a varios les puso mal que era mediana. sí es lo que ando viendo. Sin embargo, te digo, por la acumulación de valores, de hecho, la justificación que les acabo de leer me pareció buena. Mediana, ¿por qué? La media, porque en los valores extremos no se ve afectada. Bueno, a ver, ¿y alguno puso la moda? Es que estoy viendo aquí esto, tratando como de interpretar lo que pudo haber entendido el profesor. Y efectivamente aquí tenemos estos dos que son casos atípicos y estos tres pudiéramos decir que son como casos atípicos, ¿no? Entonces, cuando tenemos datos atípicos tanto a la izquierda como a la derecha,
Pues podríamos justificarlo yéndonos con la moda, que es el 31, que sería como para aquí, ¿no? No sé, también ando buscando a ver si por aquí tiene alguien que haya justificado la moda. La verdad que la moda casi no se utiliza para como punto central de la estadística, ¿no? Ujú. Por lo mismo que la moda es muy variante, digamos, entre cada ejercicio, no es como muy común que nos vayamos hacia la tendencia de la moda. Sin embargo, aquí en este ejercicio, por donde están acumulados los valores y que coincide que ahí se repite, digamos, el 31, pudiéramos justificarlo de esa manera. Yo ando buscando a ver si alguno de ustedes puso la moda. No, yo también Sin puse la moda. embargo, no es como una justificación que se la puedan encontrar en los libros, es más una interpretación y después de mucho experiencia, pues. Ujú. Mm, no veo aquí que hayan puesto la moda. No, sí, todos están mal. Toda la 1.4 Ujú. está mal. Les digo, a mí en lo personal, yo me hubiera ido por la situación de la mediana, en este sentido De que hay valores atípicos en la de que hay mediana. valores atípicos, ¿no? En los extremos, tanto a la izquierda como a la derecha. Sin embargo, ya considerando eso y que esos mismos valores atípicos pueden generarte que tu mediana te quede en un valor, digamos, como fuera del centro, pues parecería que entre la mediana que tienes 29 y la media que tienes 34, pues parece que le haces caso a la moda porque además es un valor que se repite. Esa sería como la justificación que de momento le veo a estos valores. Es que ya sería su interpretación, además que el profe no Exactamente. nos dijo eso de que, ah, sí, eso pues. Sí, por los atípicos, ¿no? Sí. Sí, es lo que les mencionaba, ¿no? Que al final de cuentas luego la estadística es de quien la trabaja. Y aquí la verdad que esto que les comento de la moda tiene que ver, pues al ver que aquí a prácticamente los que dijeron mediana y media se los puso mal, buscándole, les digo, un sentido más de justificación de por qué sería la moda, yo lo veo que en este caso en particular, es decir, si en el ordinario o en otro examen les vuelve a poner algo, pero les cambia los valores y ahora no hay datos atípicos y eso, entonces sí váyanse por otro valor que no sea la moda, ¿no? Ujú. Es decir, si al estar ustedes graficando resulta que la moda hubiera estado más pegada acá, Entonces lo que tendríamos que hacer es pues, pues no tendría graficarlo. caso Ajá, de lo que sí, yo les recomiendo que graficarlo lo pongan sobre recta numérica, y, como para ver la dispersión ajá, y poner lo que el que se encuentre. más cercano, digamos, al centro, ¿no? Ujú. Te digo, en este caso, el que siempre va a estar en el centro numérico, Va a pues ser la media aritmética. va a ser la media aritmética, ¿no? Porque es el promedio. Sin embargo, si te das cuenta, esa media aritmética de momento no la podemos no le podemos tener mucha confianza porque están estos 5 datos atípicos. Ujú. Entonces imagínate, si tienes 13 datos y 5 son atípicos, pues la verdad ya no te sirven mucho. Ok. Y entonces, eh, te digo, nos podemos quedar con los valores que están aquí acumulados, ¿no? De entre el 20 y el 40. Sin embargo, la mediana, al ser posicional, también se ve afectado por estos valores atípicos. ¿Qué tal que uno de estos valores atípicos hubiera caído hasta acá? Pues entonces a lo mejor también nos afecta un poco Sí. dónde cae la mediana, ¿no? Entonces, en este caso que coincidió que la moda sí está dentro de los valores agrupados y es el único valor que se repite, pues nos podemos ir hacia la moda.
Pero todo eso, les digo, pues sí es mucha interpretación, sí yo les recomendaría esto, ¿no? El que lo grafiquen. No solo es ordenarlo, sino graficarlo en recta numérica. Recta numérica no es algo que se recomienda, bueno, no es como uno de los procesos de la estadística, pero sí es uno de los recursos que pues nosotros aprendimos a utilizar, se supone, en matemáticas, ¿no? En introducción a las matemáticas. Entonces, esto propiamente es más como para que ustedes eh, puedan poder interpretar mejor los valores. Y sobre eso, pues se respondería ya la 1.5 en cuanto a cuál es el valor de la medida de tendencia central confiable, pues sería el 31, ¿no? Después menciona el 1.6. Valores atípicos es lo mismo que valores extremos. Aquí pusieron que no. Los valores atípicos son aquellos que se salen de la normalidad, donde hay menor concentración de la información. Inclusive tiene su propia operación. Valores menores a Q1 menos 1.5 del rango intercuartil y los valores mayores a Q3 más eh, ok, el superior del rango intercuartil. En cambio, los valores extremos son los valores grandes, máximos y menores mínimos. ¿No se lo puso mal o bien? Eso lo puso mal. En la primera página hay una bien. De la explicación. En la A primera, ver. en la primera página ahí le puso como correcto. Ah, no, es cierto. No es cierto, es cierto. No, no, no. No, No, ando checando a ver a quién le puso bien el 1.7. Ah, no, el 1.6, 1.6. A ver. 1.6. ¿Ya encontraste alguno o no? No, no encontró. Sí, yo tampoco. Y varios le pusieron que no. Y estaba bien, pues o sea, la respuesta no está bien, pero Y es que esa es otra, ¿no? Las preguntas, digamos, de manera general, los extremos y los anómalos o atípicos no son lo mismo, pero habría que revisar si en estos valores si corresponden a que sean eso, ¿no? Mm, a ver, no tampoco. creo que nadie. Yo encontré el examen que mandó resuelto él. Ah, ¿lo tienes? Sí, aquí. Puso que no, no son lo mismo porque atípicos son los que salen de la normalidad y extremos son aquellos que afectan a la media aritmética. Sí, de hecho aquí estoy viendo, justo encontré uno en la página 67 del documento que me enviaron. Ese está bien, se los puso bien y lo puso exactamente así como lo mencionas. No, ¿por qué? Porque los valores atípicos son valores que no son comunes, mientras que los extremos son para detectar valores que se pueden o no afectar a la media. Es decir, que todos contestaron bien la parte de que no son lo mismo, pero la justificación es lo que no les considero, ¿no? Aunque la mayoría también puso que los valores atípicos son valores
no comunes, lo que no justificaron bien es cuáles son los valores extremos. Entonces, si puedes repetirlo, por favor. No vi, como no estoy acá en la pantallita, Lo no que puso sé el quién. Ah, Daniela, a ver. ¿Sí puedes dictarlo, por maestro. favor? Puso porque atípicos, unos que se salen de la normalidad, y extremos son aquellos que afectan a la media aritmética. Ok. Sale, gracias. Oye, y entonces, ya que tienes ahí el examen que contestó, ¿puedes decirnos el 1.4.1 cómo lo justificó? Sí. Puso, a ver, puso mediana porque coeficiente de simetría es igual a 0.75, o sea, mayor a cero. Por lo tanto, existen valores extremos altos que afectan a la media aritmética. Y entonces no se fue con la moda. No. Qué extraño. Bien, porque, a ver, alguien más quiere entrar por acá. Ok, a ver, esa me... Ah, bien, es que de hecho luego les pide ese coeficiente, ¿no? El CS. O no se los pidió o alguien lo escribió. Entonces no tuviera caso que hubiera puesto primero esa pregunta, si iba a tomar en cuenta lo que es el coeficiente de esto. Ah, bueno, a eso es a lo que voy, ¿no? Que generalmente el maestro Alfonso Mario sus exámenes son así como vas a aplicar todo lo que has aprendido, ¿no? Sin un orden, digamos, como se está acostumbrado, digamos, o como nos han acostumbrado desde la primaria, donde vas como en orden de los temas como los viste y eso, ¿no? Aquí es resuélvelo con lo que sabes y no resuélvelo como lo aprendiste. Mm, ok, entonces aquí para el 2 les digo, me llama la atención porque curiosamente a mí sí me causaría ruido tomar en cuenta la mediana por lo mismo de los valores atípicos que son 5. Pero bueno, entonces se lo justificó de esa forma, de la mediana. Y si puedes repetirlo, Daniela, por favor. Sí. Mm, dice, porque coeficiente de simetría igual a 0.75 mayor a cero. Por lo tanto, existen valores extremos altos que afectan a la media aritmética. Ah, no me deja. Ahí está. Ok, porque el coeficiente de simetría es mayor a cero. Y hay, ¿qué? ¿Valores extremos o medidas extremas? Ajá, hay valores extremos altos que afectan a la media aritmética. Sí, Bueno, pues fíjate que con esta respuesta entonces ya más o menos pudiera ver como una secuencia de orden, que no sé si se las habrá comentado en clase o si se las habrá dictado o así lo habrá resuelto, pero lo que veo con esto
es que por el tipo de justificación pues, que redactó, es que lo primero que deberían de pensar como medida de tendencia central es la media aritmética. Y después, si esta media aritmética se ve afectada por valores extremos, ¿no? Es decir, atípicos, ya sean muy altos o muy bajos, entonces nos pasamos a la mediana. Y en la mediana revisamos lo que es el coeficiente de simetría. Les digo, eso de acuerdo a cómo lo justificó. Es decir, su justificación nos dice que se está yendo por la mediana debido a que el coeficiente de simetría es mayor a cero y hay valores extremos que afectan a la media aritmética. Ergo, o sea, por lo tanto, si no existieran esos valores altos que afectan a la media aritmética, pues esa es la que se tomaría, ¿no? Les pregunto, no sé si les habrá puesto algo así en alguna diapositiva, en algún ejemplo o algo así, pero por la redacción pues que mencionan, parecería el orden, que al menos es la estructura que recomienda el profesor, ¿no? Que fuera como el uno, el 2, pero este 2 va a ser de acuerdo a la revisión del CS. Y pues yo les comentaba, ¿no? Que de hecho la moda no es muy común que se tome como medida de tendencia, pero pues aquí el profesor se basó más en el coeficiente de simetría, ¿no? Y consideró que tiene que ser mayor a cero. Bien, y entonces teniendo ya la mediana, quiere decir que el 1.5 era 29, Daniela. ¿Lo tienes por ahí? Sí, puso 29, ML. 29, ajá, MLS. Ajá. Ok. Les digo, pues aquí de esta al menos la ventaja de que sí les haya dado un examen resuelto es que podemos como reinterpretar o interpretar en qué se basa el profesor. Bueno, después en el 1.7 dice en relación a los suelos que... es pregunta, ¿verdad? En relación a los suelos, ¿qué Sueldos. mide la desviación estándar? Sueldos, Sueldos. ajá. Sí, sí. Relación a los... Y acá lo que puse fue que es el promedio de la dispersión con respecto a la media, que es 20, el 34.23, que ya lo hemos calculado. Y que la desviación estándar en este caso es 20.92. Y esas se las puso bien. Es decir, ahí propiamente pues les pidió la definición. La definición de la desviación estándar, ¿no? Recuerden que la desviación estándar en una gráfica lo que nos va a interpretar es, digamos aquí, su promedio o su X barra. Y entonces, nuestra desviación estándar nos va a indicar qué tan alejados están, ¿no? Eh, nuestros valores respecto a este promedio. Bien, de ahí, a ver,
Dejen reviso. Y bueno, la mayoría lo obtuvo bien, ¿no? El 1.7, unos no lo hicieron. Ok, aquí algunas que puso mal. Tiene que ver con la redacción porque uno de los compañeros puso, indica cuál es la diferencia de los sueldos en relación con el sueldo promedio. Es decir, solo describió aquí pues prácticamente la fórmula, ¿no? El X menos X barra. Pero las que sí estuvo poniendo bien es que mide la dispersión. No es la diferencia, es decir, no es la resta propiamente, sino nos indica qué tan dispersos andan estos valores, ¿no? Después menciona cómo se considera la desviación estándar. Ah, ok. Aquí alguno de sus compañeros puso alta, baja. Ok, eso se los enseñó, se los mostró en cuanto a que así tienen que escribir como desviación estándar alta o baja, ¿o no? Bueno, creo que Yo, yo tengo una, ¿Qué pasó? yo sí tengo un apunte de eso, pero muy así en general. O sea, tengo, em, puse, lo voy a buscar, verás. Sí. Aquí está. Puse, lo puse justo abajo de curtosis y dice, si curtosis es menor que cero, la dispersión es alta. Si curtosis es igual a cero, la dispersión es normal. Y si curtosis es mayor que cero, la dispersión es baja. Eso es lo único O- que tengo de eso. Pero, ok, entonces aquí tendrían que hacer, como estamos hablando de dispersión y que la medida de dispersión o el promedio de la dispersión es la desviación estándar, entonces ahí tendrían que calcular la kurtosis, ¿no? Sí, eso tiene él en el examen que mandó resuelto. Puso que era alta y luego en el por qué puso porque curtosis es igual a menos 0.16 menor que cero. Ok. Sí, ¿tienes la fórmula de la kurtosis? Tengo, Era entre el sí, número de datos, ¿no? aquí la tengo. Curtosis es igual a dispersión intercuartílica entre percentil 90 menos percentil 10 menos 0.263. Ah, pero eso es para datos agrupados, ¿no? Sí, es la única que tengo. A ver, déjenles busco la fórmula de la kurtosis, pero para la tengo yo. datos. Aunque no creo que la tenga. A ver, yo aquí la kurtosis lo tengo como la sumatoria, lo voy a escribir aquí en la pizarra. Dice que es la sumatoria de la diferencia de sus valores menos, o sea, su XY, menos su X barra, ¿no? Que es el promedio, ¿no? O la media aritmética. Eso sobre el número total de datos y todo eso sobre su desviación estándar a la cuarta.
¿Ese sería de datos agrupados o no agrupados? No, esta es para datos no agrupados. Aquí lo de la kurtosis, algunos lo escriben con C y otros con K. Depende de si uno se van ¿X y con qué el inglés o con el representa? español. ¿Qué pasa? ¿X y qué representa? Cada uno de nuestros valores, es decir, 3 menos 34.23 entre 13. ¿Por qué entre 13? Porque son 13 datos, ¿no? El siguiente es, porque como es sumatoria, dice que la sumatoria va desde I hasta N. Y entonces el siguiente sería 7 menos 34.23 entre 13. Luego 22 menos 34.23 entre 13 y así sucesivamente, ¿no? Creo que sí la tenemos. Bueno, al menos yo sí lo tengo en mis apuntes. También se los pudo haber puesto como, no sé si les estuvo hablando de la esperanza o no. No. Ok, bueno, entonces no lo revuelvo. Pero bueno, básicamente para fines comunes, la esperanza coincide con el valor del promedio. Pero la esperanza tiene que ver más con un valor esperado. Y en el promedio se supone que es un valor determinado. Es la única diferencia. Pero digamos que es que esta misma fórmula de kurtosis se da con la esperanza y es básicamente lo mismo, ¿no? Es x menos la esperanza de x ¿Qué puso como resultado sobre... en la pregunta, la que tiene el examen? ¿Qué pasa? Le pregunto a la compañera que tiene el examen contestado bien. Ah, sí, ¿Qué puso como Daniela, ¿no? resultado? Ajá. Creo que es Daniela. Puso alta porque kurtosis es igual a menos 0.16 menor que 0. Y profe, cuánto sería el resultado ahí? ¿Es decir, el resultado? O sea, sí, Ah, bueno, es que aquí recuerden que la kurtosis, y lo habíamos mencionado la asesoría pasada, que en la kurtosis nos va a indicar hacia dónde va, digamos, como que un poco, pues, no podría contestar lo que eh, es hacer la ecuación. Al cabo son pocos datos, no sé si puede. ok, voy, espérame. A lo que me refiero para ver si da ese resultado o de bien. Porque recuerdo que Ok, nos dijo, bueno, tienen ya la desviación estándar porque esa no la he calculado, ¿no? que algunas fórmulas se quedaban igual que, que las no agrupadas y las agrupadas sí casi se quedan igual. Sí, pero aquí mira, yo por lo que les sé, ahora sí que sé, que no van a poder utilizar la que les dio para la kurtosis de datos agrupados, es porque les habló de rangos intercuartiles. Y entonces para empezar esto lo tendrían que dividir entre 10 para poder hacer sus deciles y se les va a hacer un cochinero. Entonces les conviene utilizar la kurtosis para datos no agrupados. Más que nada por eso. Como en la fórmula que tienen, si hablan de los rangos intercuartiles, pues la verdad no tiene caso que hagan toda la operación. Vamos viendo rápidamente. Entonces, el primer valor ya habían dicho que era, a ver, dejen. Les digo, aquí me interesa saber si ya tienen ustedes la desviación estándar para no tener que calcularla. Creo que no, o no sé.
Deja checo si hay calculadora de kurtosis. Parece que sí. Sí, parece que sí. A ver. Es una población y los datos son... los habían puesto en el chat. A ver, déjenlo saco de acá. Ok, ya aquí la calculadora. No sé si ya la han usado, pero está esta calculadora de dispersión al menos. Entonces el tamaño de la muestra 13, la media aritmética 34, la mediana 29, la moda 31, menor valor 3, mayor valor 80, el rango 77, el rango intercuartílico 24, primer cuartil 24, 48, varianza 438, desviación estándar, aquí está. 20.9290. Entonces dice que nuestra S es 20.90. Ok. No viene hasta el diagrama de caja, ¿no? Entonces con esto ya pudiéramos en teoría calcular esto de acá. Aquí me llama la atención solo de la fórmula que esta n no indica si está dentro de la sumatoria o no. No queda claro, pero ahorita checamos. Entonces el primer valor habíamos dicho que era 3 menos 34.23. Les daría menos 31.23. Sí, creo que va a ser hasta el final. O sea, creo que esta n va a ser hasta el final de la sumatoria, pero ahorita checo. Entonces, más 31.23. Luego, el siguiente valor, ¿cuánto es? 31. Bueno, yo lo voy a hacer en el no por orden, ¿no? Me voy a basar en el del chat para más rápido. 31 menos 34.23. Eso les da menos 3.23. Luego, 38 menos 34.23. 3.77. Luego es 26 menos 34.23. Menos 8.23. Luego 58 menos 34.23 les quedaría 23.77. Luego 31 menos 34.23 menos 3.23. Luego 27 menos 34.23 es menos 7.23. Luego es 29 menos 34.23 menos 5.23. 22 menos 34.23 menos 12.23. Luego 65 menos 34.23. 30.77. 28 menos 34.23 menos 6.23. 80 menos 34.23. 45.77.
Y el último sería 7 menos 34.23 menos 27.23. Bueno, hay que ver si son 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si está bien. Vamos a sacar aquí el promedio. Que diga la sumatoria. Hay que sumar todos con todos los signos. Sería menos 31.23 menos 3.23 más 3.77 menos 8.23 más 23.77 menos 3.23 menos 7.23 menos 5.23 menos 12.23 más 30.77 menos 6.23 más 45.77 menos 27.23. Y eso dice que les da 0.01, ¿no? 0.16. No, ¿dónde? No, la suma aquí total, Ah, que de hecho, pues les tiene que dar 0 porque es el valor menos la media. Es decir, la suma de todos los valores sobre la media. Aquí hay algo que está mal en la fórmula. Mm. Aquí está. Dice que el coeficiente de kurtosis dice el coeficiente de kurtosis de Fischer es x menos x barra, está bien, sumatoria, está bien, pero dice que es todo eso multiplicado por 1 sobre n y multiplicado por n. Pero este también es para... sí me da 0.01. Sí, pero te digo, de hecho ese punto 01 está mal, ¿eh? Ahorita les explico por qué. Estoy acá revisando la fórmula y efectivamente está mal esta fórmula que tenemos acá. Esta Ujú. está mal. Les explico por qué está mal. No es que sí me agarró en curva y no me di cuenta que estaba mal. ¿Por qué está mal? Porque nos habla de una sumatoria, es decir, que vamos a sumar todas las diferencias que hay entre cada uno de los valores con el promedio del grupo. Pero ¿de dónde surge el promedio del grupo? Pues de la suma de todos los valores. Entonces, esto al hacer la suma de todas las diferencias, necesariamente esto nos debería dar 0. Aquí nos queda como 0.01 porque nos comimos algunos decimales. Pero en sí nos debería de dar 0. O sea, este debería de ser 0. De hecho, para quitar esa columna 0 o ese valor 0, lo que se hace con la desviación estándar generalmente es elevarla al cuadrado. ¿Sí se acuerdan o no? Con este cuadrado, ustedes ahora sí, lo que eran, por ejemplo, este menos 31, con este menos 20, con este menos 3, menos 8, menos 3, menos 7, todos estos se convierten en los valores simétricos de los positivos y por eso se les hace 0. Cuando nosotros elevamos al cuadrado, todos estos valores negativos se hacen positivos y entonces ya tenemos un valor que podemos dividir. ¿Sí me expliqué más o menos o no? Sí.
Entonces sí, pues esta fórmula aquí está mal y aquí ya encontré otra ecuación, pero a ver, dejen reviso primero que esta ecuación sí sea la correcta. A ver, dice... mm, que, ok, que la cortosis es la sumatoria. Sí, aquí dice que es a la cuarta. Esta. O sea, es eso a la cuarta. Pero sí me dicen que es esa fórmula. XY menos X barra a la cuarta, luego por la frecuencia, por la FI. Por la frecuencia. Luego todo eso entre N y todo eso sobre S cuarta. Esta es la corrección que ponen. Es decir, aquí ya teníamos nuestras diferencias, ¿no? Ahora habría que calcular cada uno de estos valores a la cuarta. O sea, menos 31.23 a la cuarta. Eso les queda un número muy grande, que es 951.235.2529. El siguiente es menos 3.23 a la cuarta. Y eso es 108.845. Y así hay que irnos con todos, ¿no? 377 a la cuarta. 202.00. Luego el menos, que sería 8.23 a la cuarta. Son 4.587.74. Luego el 23.77 a la cuarta. Nos da 319.57772. Luego, ese ya lo hemos calculado, era 108.845. 723 todavía no lo calculamos y era 2.732.456. Luego es el 5.23 a la cuarta. Es 748.1811. Luego es 12.23 a la cuarta. Son 22.372.05241. Luego el 30.77 a la cuarta, que es 896.416.7955. El 623 todavía no lo hemos calculado. A la cuarta, 1506.4412. Luego 45.77 a la cuarta, se va a salir muy grande. 4.388.576.262. Luego 2723.
549, 782.0614. Ok, vamos hasta ahí. Este ya habíamos dicho que no. Entonces, de aquí dice que en sí, cada uno de estos valores se va a multiplicar por la frecuencia de ese valor. Es decir, no hemos terminado la tablita, ¿no? Está. En el caso del único valor que se repite es el del 31, ¿no? Entonces el 31 menos 34.23, pues tenemos la suerte de que sea este primero. Es decir, este. Este hay que multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque son 2 veces el que aparece el 31. Entonces sería 108.845 por 2. Y les queda 217.69. Ahora sí, ya tenemos los valores. Hay que sumarlos y dividirlos entre 13, porque es nuestro total de datos. Voy a ponerlo aquí como separado. Y pues ahora sí hay que sumar 951, 235.2529 más 217.69 más 202 más 4587.74 más 319, 239.5772 más 108.845 más 2732.456 más 748.1811 más 22.372.05241 más 30.77. Ah, no, ese no. ¿Más qué? Más. Ah, ya, ok, aquí voy a quitar esto y es más 896 416.7955 más 1.506.4412 más 4.388.576.262 más 549.782.0614. Todo eso entre 13. Y según esto les queda 54, 90, 55.7965. Así.
derecha. ¿Cómo se Ajá. sacan? ¿Cómo se sacan? ¿Cuál? ¿Estos? Ajá. Elevando a la cuarta, la resta, Ah, la diferencia. ok, ok. Pero nuevamente, no es que esté mal. Esta sí está aquí, es el apuntamiento por kurtosis. Pero tengo aquí mi duda de por qué al maestro le queda negativo. Propiamente no habría forma de que le diera negativo, ¿no? Es que Si ya tenemos chequé aquí, y ah, sí, es que si tenemos chequé aquí una y potencia sí. par y acá par, A ver. no nos pudiera dar negativo, nos tendrían que dar positivas siempre las kurtosis. ¿Qué encontraste, Daniela? Es que sí nos puso la misma fórmula para agrupados y no agrupados. ¿De kurtosis? Sí, A ver, ¿y cuál les puso? es kurtosis igual a dispersión intercuartílica entre percentil 90 menos percentil 10 menos 0.263. O sea, eh, percentil 90, Ajá, ahí abajo. ajá, Pues, menos menos percentil percentil 10 10. por o más. No, el menos ahí aparte, al lado de la división. Ok, a ver, entonces déjalo volver a escribir. Era, a ver, ¿qué símbolo utilizan para el primero? El D y Q, de IQ, ok. así lo puso. D y Q, y luego abajo ya pone P90 Ujú, menos P10 ujú. y ya al lado de la división O sea, acá. pone, ajá, sí ahí, Ujú, pone menos 0.263. ok. ¿Y cómo calculan el DIQ? Aquí tengo que es D De y IQ Q. es cuartil 3 menos cuartil 3, creo, si no me equivoco. Yo tengo rango Ah, intercuartílico entre 2. bueno, es. O sea, RIQ sobre 2. Ajá. Sí. Ok, bien, Y, entonces, y re IQ es cuartil 3 menos cuartil 1. bien, ¿y cómo les mostró el cálculo de los cuartiles para datos no agrupados? ¿O se los pidió agrupar? No, en los cuartiles nos ponía. Es. Por aquí lo tengo. Ah, aquí está. Cuartil es igual a NI entre 4. O sea, el 13 Ajá, entre 4. Y este es cuartil 1, ¿no? ajá, Porque es el 25%. ajá, Entonces, 13, digamos, bueno, NI les puso, ¿no? Pero minúscula, supongo. ajá. Pero esa sería la ubicación, ¿no? Ajá, es la ubicación. Curiosamente, siempre que hablen del NI, les van a hablar también de la sumatoria, pues. Ujú. Y la sumatoria de NI es N mayúscula.
Bueno, entonces aquí en su caso tendrían 13 entre 4, que les da 3.25. Y habría que revisar aquí, ya están ordenados aquí, es 1, 2, 3, el punto 25 de acá, ¿no? O sea, estamos en esto. En este caso que son percentiles, pues entendería que nos iríamos sobre 100. Es decir, que más que cuartil sería percentil. Si acá nuestro percentil 1, en este caso, pues sería nuestra NI, pero sobre 100, ¿no? Porque recuerden que percentiles es de por ciento, ¿no? Es de 100 es decir, de 100 partes. Y el decil es de 10, ¿no? Cuartil es de 4. Entonces aquí, si nos piden el percentil 90, habría estos 13, habría que multiplicar 13 por 0.9. Y nos quedaría que es el 11.7 en posición. O sea, 13, 12, 11. Sería esto, por aquí. Por acá anda el percentil 90. Y el percentil 10 que sería 13 por 0.1, que les quedaría 1.3. Por lo tanto, el percentil 10 anda en esto. Y entonces este acá, pues, para ya no confundir, vamos a quitar esta. O sea que la fórmula que tenemos eh, no funciona, ¿o cómo? Porque el profe nos dio que rango intercuartílico es Q menos Q1, desviación intercuartílica sería RQ entre 2 y la kurtosis sería desviación intercuartílica entre percentil 90 menos percentil 10 menos 0.263. La que ahorita les había puesto no la vamos a poder utilizar porque sí les dieron otra fórmula, digamos, ¿no? Y lo que mencionan es que la usaron tanto para datos agrupados como no agrupados. Entonces, aquí, esto que tenemos aquí es lo que el profesor puso como justificación en el examen, ¿no? Entonces, vamos a calcular nuestra rango intercuartil para poderlo dividir entre 2. La interpretación sería de que si es negativo es alta y si es positivo es baja. Sí. Ok. Eh, entonces aquí en el rango intercuartil mencionan que era Q3 menos Q1, ¿no? ¿Cómo tienen el rango intercuartil? Sí, es Q3 menos Q1.
Ok, entonces, ¿qué valor les queda para el cuartil 1? 9.75. Ah, no, para el 3. Para el cuartil 3, 9.75 y para el 1, 3.25. Pero ese propiamente serían Unificación. posicionales, ¿no? Ujú. Ajá. Mm, A ver, les voy a compartir esta, que es para datos no agrupados. Me dicen si están viendo la... ¿Están viendo ya aquí esa presentación? Sí. Ok, porque ustedes propiamente están queriendo calcular los cuartiles, pero para datos no agrupados. Es decir, no tienen intervalos ni nada, no tienen marcas de clase ni nada de eso, ¿no? Entonces acá lo que nos dice es que como en este caso, como tenemos 13 datos, nuestro, nuestro cuartil 1, 3, 2 no está quedando en la posición de uno de los datos que tenemos. Y aquí nos dice, ¿no? En el caso en que la posición no corresponde exactamente con la posición, la interpolación se realiza de la siguiente forma, ¿no? El cuartil del que estamos hablando, en este caso podríamos decir cuartil 3, o sea, Q3, va a ser el límite inferior más, en este caso pues sería 3 porque queremos el cuartil 3, límite superior menos límite inferior, y entre 4. Dice, ¿dónde eh, pues acá ya nos indica qué significa cada variable y nos trae este ejemplo, ¿no? Se tiene la siguiente tabla de temperaturas, ya están, no, todavía no están ordenadas de menor a mayor, ya se ordenan los datos de menor a mayor y entonces nos dice la posición del primer cuartil va a ser los 24 datos que tenemos más 1 por 1 porque queremos el primer cuartil entre 4 y eso nos queda como 6.25, ¿no? Dice, lo que significa que el primer cuartil se encuentra entre la posición 6 y 7. Como en este caso el número es el mismo, entonces límite inferior y límite superior es lo mismo, ¿no? 27 menos 27 les da 0. Y el primer cuartil quedaría como 27. ¿Por qué como 27? Porque recordando la fórmula era el límite inferior más esto que tenemos acá. Esto recuerdan tenerlo, sino para que lo
anoten. Esta forma de cómo calcular los cuartiles para datos no agrupados. Pues yo no tengo ninguna fórmula, me parece que no la apunté. Ok, bueno, pues aprovecha para que vean cómo calcular, les digo, porque para datos no agrupados, sí es la misma fórmula, pero no se procede igual, pues. Cuando ustedes ya tienen datos agrupados, es como más fácil encontrar los cuartiles, deciles y todo eso. Ah, creo que ya recordé. El cuartil, el profe nos dijo que si superaba si tenía decimales, Ajá, ¿se toma el siguiente? Ok. se tomaba el siguiente, ajá. Ya recordé. Sí, cierto. Ok, bueno, entonces así lo está tomando. Pues sí, es que al final de cuentas es posicional, ¿no? Ok, nomás estén seguros de eso, les digo, porque tal cual la fórmula para calcular cuartiles para datos no agrupados es esto, pero si tu maestro les comentó que al terminar decimales se tomaba el siguiente entero, por así decirlo, pues entonces ya va a ser más fácil lo que nos decía acá Daniela acerca de que el primero les daba, el cuartil 3, ¿cuánto les daba? 9.70 y tanto, ¿no? Sí, 9.75. Entonces sería el dato 10. Y entonces sería el dato 10, ¿no? Que sería el 38, ¿no? Y el cuartil 1, 3.25. o sea, 1, 2, 3, y como tiene decimales, pues el siguiente Ajá. sería el 26, ¿no? Y entonces su rango intercuartil sería 38 menos 26 entre 2. O sea, 6, ¿no? De hecho, estoy como recordando este ejercicio y creo que ya lo había explicado hace como 2 o 3 años. Justo este que estamos resolviendo ahorita del examen. Mm, Bien, entonces, pues ahora tendríamos que calcular lo que son los percentiles. Si siguen el orden o esta indicación de que con los decimales se toma el siguiente entero, pues aquí nuestro percentil 1, bueno, el percentil 10, quedaba en el 1.3, ¿no? Es decir, en el 7. Y nuestro percentil 90 quedaría en el 65. O en el 80, a ver. 13 por 0.9. No, queda en el 65. A ver, vamos viendo. Y entonces esto quedaría como 6 entre 58 menos 0.263 y eso les da menos 0.16. Ahí está como lo hizo el maestro.
Pues sí van a tener que ir ordenando las ecuaciones, ¿eh? Ujú. Tendríamos que sacar todo de un chingazo, digamos. En una sola pregunta. Sí, sí, vas a tener que llegar y hacer todo tu análisis para ver qué te preguntan, ¿no? Sí, más o menos es lo que yo hice, tratamos de hacer en el segundo, bueno, lo que creo que hicimos en el segundo parcial, que con la Ajá. primera pregunta nos pidió casi lo último, una parte de lo último, y tuvimos que ir sacando y sacarlo la mayoría de un chingazo. Ujú. Sí, y porque empezó creo que con un dato de curtosia, pues está, ahí tenemos el examen también, Ajá. pero empezó con un valor ya progresado, pues o sea, nos pidió lo que es, no sé, la desviación intercuartílica y así, pero sí. Sí, acá por ejemplo estoy viendo que el 1.9 les pregunta, o sea, la número 5 creo, Ujú. les pregunta, ¿cuál es el sueldo de los burócratas del séptimo decil? Entonces, acá le pusieron de 31 a 38, les puso medio punto. Pues propiamente el séptimo decil sería 13 por punto 7, es decir, la posición 9 y cachito sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El siguiente sería 38. Daniela, ¿tienes cuánto puso el profesor que valía el En, séptimo decil? aquí en la Sí. 1.9 un compañero puso y se la puso bien entre 31 y 38 miles de pesos quincenales. Aquí alguien lo puso igual y se lo puso mal. Mm, fíjese ¿Cuál que es la...? la 1.9. Ok. Sí, Allá puede pregunta ver cómo acerca es el del profe. séptimo decil. ¿Eh? Allá puede ver cómo es el profe. Es que literalmente lo calificó al chingazo, digamos. Sí, o sea, se puso enfrente de nosotros y empezó hablando así, tipo hablando así. El profe puso entre 31 y 38 miles de pesos quincenales. Ujú. Pues así pusieron aquí. Te digo, les puso medio punto. Bueno, entonces entre 31 y 38. Aquí les comentaba, ¿no? Es interesante porque siguiendo esto de los deciles, pues propiamente eh, estaríamos entre estos valores, entre el 31 y el 38, porque el 31 es el 9 y el 38, o sea, es la posición 9 y el 38 es la posición 10. Y el séptimo decil es el 9.25. Entonces, siguiendo la misma lógica de la pregunta anterior, pues tomaríamos el siguiente, es decir, el 38, ¿no? Sin embargo, aquí lo que sí podemos apreciar es que entre 31 y 38 hay mucha diferencia en valor. Y además de que es 9.25, es decir, es más cercano al 31. Supongo que por eso el profesor acá su justificación es entre este y este, ¿no? Porque aquí estaría el séptimo decil. Como el séptimo decil cubre 10%, pero pues sí es como una interpretación distinta, ¿no? Bien, a ver, la siguiente dice cuál es el sueldo. Ah, de acuerdo a los sueldos de los burócratas, ¿cuál es el sueldo de los burócratas del percentil 67? Y ahí sí, nuevamente sería 13 por punto 67, les da 8.71. Aquí no hay
pérdida, digamos, porque el 8 y el 9 pues son 31, así que cualquiera de los dos no deberían de tener problemas, ¿no? De interpretarlo. O sea, a ver, como... Sí, es que en la pregunta 1.11 dice, de acuerdo a los sueldos de burócratas, ¿cuál es el sueldo de los burócratas del percentil del P67? Ese de acá arriba era el P70, ¿no? Ah, no, no era el P70, era el D7. Ujú. ¿Cuál es el sueldo de los burócratas del séptimo decil? Ujú. O sea, D7. Pero en la siguiente nos pregunta por el P67. Recuerden que los deciles van de 10 en 10, es decir, cubren ciertos intervalos de valores amplios, a diferencia de los percentiles que cubren pues de uno en uno. Es decir, hablar de percentiles es hablar de una estadística más fina, porque partes en 100 a todo tu grupo. Entonces, cuando hablamos del percentil 67, pues pudiéramos aplicar lo mismo que lo que tenemos acá con lo del NI sobre, eh, pues en este caso sobre 100, y esto sería su percentil. Entonces acá, si queremos el percentil 67, pues sería 0.67 por 13, que son el total de valores, y nos queda 8. Ya lo tenía. 8.71. Esto sigue siendo posicional. Nos vamos a la lista de datos ya de menor a mayor. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ujú. Les digo, aquí la ventaja es que tanto el 8 y el 9 Son en iguales. posición valen 31. Ujú. Entonces, pues no debería de haber problema. ¿Tienes ahí cuánto les puso Daniela? Puso menor o igual a 31 ml. Ok. Entonces aquí, por eso pues les queda que es menor o igual a 31 mls. Y luego dice, ¿qué representa el P67? ¿Cómo lo puso el maestro Daniela? Porque aquí uno de tus compañeros puso que representaba que el 67% de los burócratas tienen un sueldo menor o igual a 31 y se lo puso mal. El profe puso el sueldo en MLS de pesos por quincena, por debajo del cual está el 67% de los burócratas. Pues es básicamente lo mismo, no más que al revés. Sí. Pero pues sí, es básicamente la misma información. Bien. A lo que voy es de que solo es una situación de redacción, ni siquiera es una situación de que presente diferente la información o diferente interpretación.
Bien, pues bueno, aquí efectivamente los percentiles estamos hablando de los valores acumulados, ¿no? Por eso es menor o igual, es decir, todo esto hasta aquí. Y bueno, después pregunta, ¿cuántos burócratas pertenecen al P67? Aquí, pues al menos que les haya indicado otra cosa, pero personas completas son 8. No sé cómo lo habrá tomado el maestro, cómo lo puso el maestro, Daniela. Puso aproximadamente 9 burócratas. Ok, ahí sí hizo redondeo, ¿no? Aquí pues ya habíamos hecho el cálculo que eran 8.71, es decir, aproximadamente 9 personas. Bien, y de ahí se pasa, creo, a otro ejercicio que les pregunta acerca de la estatura, les da una dispersión. Ah, ok. Ya les pide que comparen respecto al ejercicio anterior, ¿no? Porque dice, si la estatura promedio de alumnos universitarios es de 162.5 y una dispersión promedio de 15.3, ¿qué variable presenta mayor dispersión? Supongo que lo están comparando con el ejercicio anterior. Mm, Luego, la siguiente, la 1.15, dice valor 1.5 puntos. Dicen los sueldos de burócratas, ¿existen sueldos atípicos? Aquí pusieron que sí, pero pusieron que era el 8 y el 56. Y esos datos pues sí están mal, ¿no? Porque los atípicos pues serían el 3 y el 80 en dado caso. ¿Tienes esa respuesta, Daniela? Sí, ¿Y puso, cuáles ¿qué? puso? Puso 3, 7, 7. 58, 65 y 80. Sí, 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 que son justo los que habíamos graficado acá, ¿no? Sí, son estos que están en verde, pues. Sí, en eso sí no hubo otro tipo de interpretación. Luego, ¿por qué son valores atípicos de límite? ¿Por qué? Bueno, ahí sería porque se salen de los rangos intercuartiles, ¿no? Propiamente, y porque sí le afectan a la. Y la 1.17, acá esta persona no lo puso. Pues bien, vamos a tener que suspenderlo aquí. Habíamos quedado de vernos el viernes, ¿no? Pero creo que vamos a necesitar más asesorías. ¿Más Porque qué? más, o sea, habíamos Va a quedado, haber más compañeros. Ok. no, más asesorías. Ok, bien, bien. Porque apenas estamos viendo el primer examen, pues, y por Ok, lo que bien. vemos, nos vamos a tardar como otra para esta y tenemos otro examen, pues. Sí, no hay problema. De hecho, mientras sea así como que lunes, miércoles, viernes, Ujú. más o menos a esta hora, no tengo problema ahorita. Ok. Eh, ya se vienen también los exámenes finales, entonces ya van a empezar a solicitar más asesorías en el CUA, pero de momento no tengo problema.
en estarlos atendiendo así a los que estén apareciendo y compartirles los videos, ¿no? Al final. Ujú. Sí me llama la atención que sí está muy interpretativo el maestro. Ya fue. Digo, ya lo habían mencionado en otras ocasiones. Nunca nos habían expuesto así como exámenes y sobre todo que nunca se había como, que yo recuerde, nunca les había pasado como un examen resuelto. Pero aquí pues como tienen esa ventaja de que sí puedan compararlo con un examen que les haya dado el profesor, pues sí ya uno puede ver si está como muy interpretativo, ¿no? Y sí, sobre todo en la última que les comentaba, ¿no? Prácticamente dice lo mismo, solo la redacción está a la inversa. Entonces es como si ustedes llegaran y saludaran, hola, buenos días, y el profesor les dijera, no, es buenos días, hola, ¿no? Entonces, sí, sí hay ahí como que elementos que pueden a ustedes ponerlos, En pues el sobre mismo todo nivel. muy, mm, pues no sé, creo que no es el fin, pues tal cual de la educación, ¿no? El conflictuarlos, sino que aprendan, ¿no? Pero bueno, les decía, nos podemos ver el viernes. Ajá, el viernes, y el viernes quedamos de vernos las otras 2 clases, supongo. Sí, Ah, ok. sí, a ver qué tanto se necesita o se va avanzando. Sí, Yo creo que hasta mañana en la mañana les comparto el video. sí. Igual yo lo voy a subir, así que. Ah, bueno, sí, y creo que está. Ah, bueno, se quedaron con la dirección ayer, bueno, de antier. Hay que volverse a registrar, ¿no? Ah, en la encuesta. Ajá, exactamente. ¿Te pueden enviarlo otra vez, por favor? Veo si la localizo por acá. Porque la verdad no me acuerdo. Aquí está Solamente los que registro, asistieron, creo ¿verdad? que O todos. no, los que asistieron. Ah, ok. No es esta, a ver. Mm, bueno, había dicho esta chica que se lo había mandado al grupo. Ah, no lo Ay, he ¿cómo visto. se llama? Itaí creo que se llama. Ajá, Itai. Creo que sí. A ver, tío, porque no localizo aquí. Según yo lo tengo por default, pero me mandaron otros documentos de Google y ya se perdió en el historial. Aquí está, registro de asesoría académica. Aquí está. Sí, se las paso. Ahí está. Ok. Bien, pues me retiro porque tengo reunión. Tengo reunión ahorita y Ok, quiero ir a profe. prepararme un café. Sale. Te dejo la cafetera. Sí. Nos vemos el viernes entonces. Adiós, profe. Sí, no sé si buscaron el libro que les comentaba. Ah, no. Bueno, yo no. Ok, bueno, veo si lo puedo descargar y compartir en el grupo. Les decía que es Introducción Ah, sí, introducción a a la la estadística. estadística de Mendenhall. Sí, sí. Ese les va a dar elementos como para que puedan repasar bien. Ok. Sí, al menos alegar un poco más, ¿no? Así como, profe, esto aquí está, ¿no? Aunque también tengo entendido, ¿no? Que según entendí, eh, que había comentado en cuanto a que no buscaran información en otro lado, sino solo lo que él les decía, ¿no? Algo así. Sí. Sí, entonces, pues sí, vamos a, más que asesorías, va a ser como interpretaciones, ¿no? De lo que el profe quiso decir. Pero bueno, igual les digo, con ese libro se pueden apoyar bien con el de Mendenhall. Ok, profe. Nos vemos el viernes. Bye, profe. Se cuida. Bye. Adiós, Igual. maestro, gracias. Bye. Gracias. Hasta luego.